conocemos personalmente, pero conocemos justamente en la distancia, amigos del que varias veces Javier García Solera nos comentó, nos habló de ellos, y por eso teníamos ganas de invitarlos y de alguna manera de hacernos presentes en su obra y ellos tenernos presentes a nosotros que estamos tan lejos, ¿no? En un paisaje tan diferente, a propósito que ellos van a hablar sobre su arquitectura en el paisaje. Nosotros tenemos un paisaje tan diferente, ¿no? Tan distante en su apariencia, en su clima, en su visualidad de la que ellos tienen en Ecuador y en Cuenca en particular, bueno, aunque hoy están en otro lugar. Ellos ambos dos son profesores de la Universidad de Cuenca, también tanto María Augusta como Javier estuvieron en Barcelona cursando estudios superiores con otro de nuestros amigos común, que es Elio Piñón. Y la verdad que para nosotros es un gusto tenerlos hoy aquí presentes y ansiosos por escuchar lo que nos van a contar. Así que bienvenidos, amigos, hermanos latinoamericanos, y los escuchamos y los vemos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor poder compartir algo de nuestra obra en esta mañana. Y también me encanta escuchar que tenemos amigos comunes que compartimos sobre todo la visión de la vida y también y particularmente la visión de la arquitectura. Hoy vamos a presentar algunas de las obras y en la primera parte voy a conversar yo con ustedes y luego intervendrá Javier. Contarles que la oficina Durán Hermida empezó hace aproximadamente 16 años, justamente cuando habíamos regresado desde Barcelona, a donde fuimos para avanzar en nuestros estudios y entramos en el doctorado de proyectos arquitectónicos en la línea de la forma moderna. Y es justamente en este espacio en donde nace la relación con Elio Piñón, quien fue mi director de tesis doctoral, y con Javier García Solera, con quien a partir de ahí hasta ahora mantenemos una relación muy estrecha de amistad y también de compartir arquitectura. Muy bien, entonces hoy vamos a presentar algunas obras, como decía, y vamos a empezar por esta obra que se llama Casas Los Faiques, que es justamente en donde nosotros estamos hoy. Estas casas están en un valle subtropical que queda a 1500 metros sobre el nivel del mar, y cuando nos encargan este proyecto, nos encontramos con un terreno que ventajosamente no había sido tocado y en él había crecido un bosque de faiques. Los faiques son unos árboles que no son muy cotizados porque no dan fruto y tienen espinos. Tampoco su madera puede ser aprovechada. Entonces, habitualmente la gente del lugar los corta. Pero en este sitio, que era un sitio que no tenía suficiente agua y que era montañoso, habían dejado los faiques tal como estaban, y por lo tanto nos encontramos con un hermoso bosque cuando nos hicieron la propuesta de hacer este proyecto. Ahí solamente para que vean cómo ese bosque se había conservado a pesar de que a sus alrededores ya se había urbanizado de algún modo en esta zona rural. Aquí planteamos dos casas y básicamente lo que intentamos es proteger este bosque, emplazar cada uno de los volúmenes en los sitios en donde no estaban los árboles y tratar de sacar provecho, obviamente, de las visuales que desde este lugar habían, respetando siempre la topografía. Esta es una imagen de lo que era el bosque en su momento. Era un bosque con muchos árboles, sin embargo, la mayoría eran árboles desnutridos. ¿Por qué? Porque había poca agua en esta zona y que no habían recibido suficiente agua. Entonces, no eran árboles tan grandes, ahora han crecido muchísimo más. Empezamos entonces nuestro proyecto como una incorporación de un sistema constructivo que nos había inspirado, digamos, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que muchos de ustedes o todos conocen, y nos propusimos hacer dos losas planas con vigas y unas estructuras metálicas cilíndricas. La respuesta a este lugar, que nos gusta mucho comentar, es justamente cómo estos muros de hormigón de algún modo se ubican en el espacio para, a través del desplazamiento de los mismos, ir conformando los distintos espacios interiores de la casa. Aquí está la planta y pueden ver cómo la estructura está exenta del cerramiento.
tenemos luces bastante grandes, de más de 7,50 metros entre las columnas, y los muros, al ser de hormigón armado, quedan sueltos, libres, y se desplazan para ir conformando los distintos espacios. Algo que era fundamental en este proyecto era vincular el exterior con el interior, de modo que todo el espacio del área social, de la cocina, de la sala, pudiera conectarse con ese bosque a través de las visuales, pero también físicamente, y por tanto propusimos una carpintería corredera que se puede desplazar y que deja muy abierta esta conexión. En esta axonometría podemos ver cómo se conforma realmente el espacio, la estructura de columnas cilíndricas metálicas rellenas de hormigón, las losas, y estos en azul son los muros que no son estructurales. Esto es algo fundamental. Los muros no son estructurales y simplemente ayudan a conformar ese espacio interior. Algunos de ellos no llegan hasta la losa de cubierta justamente para permitir el ingreso de luz y para mostrar que no son muros estructurales. Una imagen del proceso constructivo con sus muros y el paisaje que le rodea, también el bosque. Aquí vemos con mucha claridad cómo la losa de cubierta no se relaciona con el muro y no se toca, digamos. Y son simplemente estas columnas metálicas que además pasan desapercibidas en medio del bosque, porque al ser cilíndricas y al ser de hormigón oxidado, simulan también los troncos de los árboles. Algunas imágenes del proceso constructivo para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Esta es una planta general de ya el emplazamiento de las dos casas. Cada una de las casas tiene dos volúmenes, un volumen mayor en donde se encuentra el área social y la habitación principal, y un volumen menor en donde están las habitaciones de hijos, digamos. Solamente para que puedan visualizar una sección del terreno, es un terreno con una pendiente bastante alta, y cómo el proyecto se va asentando en esta topografía fuerte. Aquí ya se puede ver la relación que mantiene el proyecto con su paisaje. Ahora, hay varias reflexiones que son muy interesantes cuando uno aborda un proyecto de este tipo. Y que a nosotros nos gusta siempre recalcar. Lo primero es la relación con el lugar. Para nosotros todo proyecto tiene que responder a un lugar. Cuando habitualmente se dice que la arquitectura moderna lo que hace es repetir la misma arquitectura en todo el mundo, nosotros contradecimos esta afirmación, por cuanto la arquitectura solo tiene sentido en la medida que responde a un lugar. Y cuando hablamos del lugar no nos referimos solamente al terreno en sí. El lugar es una época, el lugar es un paisaje, el lugar es una topografía. Entonces, todo eso tiene que influir y de hecho define la concepción misma del proyecto. El segundo tema que es fundamental cuando hacemos arquitectura es el programa. El programa no es un problema a resolver. A veces cuando nos encargan una obra y pensamos que el programa es el impedimento para hacer la arquitectura. Para nosotros el programa más bien es la razón que nos permite organizar los espacios y que da lugar justamente a la concepción del proyecto. Entonces, el programa en sí mismo es un elemento fundamental para hacer arquitectura, por cuanto la arquitectura tiene que ser construida y tiene que ser funcional. Si no, podría ser cualquier otra cosa, inclusive puede ser algo muy interesante como la escultura, pero ya no es la arquitectura. Entonces, para que la arquitectura se dé, tiene que funcionar. Y luego, para nosotros es fundamental la construcción. Sin construcción tampoco hay arquitectura. Yo misma en mi tesis doctoral trabajé el tema de cómo el detalle constructivo intensifica la calidad de la arquitectura. Entonces, definir un sistema constructivo es algo básico para poder hacer arquitectura. Y ese sistema constructivo es una suerte de camisa de fuerza
que uno se pone a sí mismo. Una camisa de fuerza que no se le debe ver en un sentido negativo. Stravinsky ya decía, por ejemplo, que él agradecía que solamente existan algunas notas musicales dentro de una cierta clave, ¿no? Porque si no, sería imposible hacer música. Sería imposible con toda una gama infinita de posibilidades. En cambio, cuando uno define un sistema constructivo, pues tiene unas ciertas limitaciones y dentro de esas limitaciones uno puede hacer una arquitectura mucho más rigurosa. Esta imagen solamente me parece importante recalcar que estas casas tienen la cubierta verde. Pueden ver en esta imagen cómo la cubierta está llena de huicundos. Los huicundos pertenecen a la familia de las bromelias y lo interesante de estas plantas es que no necesitan tierra para crecer. Ellas crecen en sí mismas simplemente asentadas en alguna superficie. Y lo interesante de estas plantas es que acumulan agua en sus hojas y por ende pueden soportar las temporadas de menos lluvia. Justamente en este sector, en este valle que se llama Valle de Yunguilla, hay una temporada en la que llueve y hay una temporada más seca. Y los huicundos logran sobrevivir muy bien a la temporada seca. Por otro lado, el no necesitar tierra hace que sea mucho más factible tener losas de sección mucho menor, ya que no se necesita soportar el peso de la tierra, del agua, en fin. Además, la presencia de los huicundos en la cubierta baja la temperatura interior del espacio y eso es algo muy positivo. Bueno, lo que les decía entonces es que nosotros trabajamos siempre combinando estas tres áreas del conocimiento de la arquitectura: el lugar, el programa y la construcción. Cuando nosotros trabajamos la construcción, siempre trabajamos con secciones constructivas en donde damos muchísima importancia al detalle. Y el detalle no es más que el encuentro entre materiales. El encuentro entre materiales que tienen comportamiento sísmico, comportamiento térmico diferente, es fundamental. Entonces necesitamos trabajar estos encuentros entre materiales porque no solamente nos interesa la parte constructiva de la relación de materiales, sino también la parte visual. Entonces, en esta casa hemos cuidado muchísimo los grosores de las cosas y de los elementos. Porque bien decía Elio Piñón, seguramente en sus presentaciones ya les habrá comentado, que la arquitectura no es la construcción en sí misma. La arquitectura es la representación de esta construcción. Y por ende nosotros tenemos que lograr que las cosas se vean como queremos que se vean. Caso contrario, cualquier constructor, ingeniero podría hacer arquitectura, pero eso no es así. Nuestro oficio como arquitectos es justamente lograr esta representación de la construcción. Bueno, hemos dado un viaje de 360 grados alrededor de este proyecto. Si luego hay alguna inquietud sobre los procesos constructivos, estaremos gustosos de contarles. Otro tema que para nosotros es fundamental es trabajar las distintas escalas de la arquitectura. Muchas veces se piensa que la arquitectura únicamente se dedica a la escala del edificio. Al menos hemos detectado 5, pero probablemente hay más escalas de trabajo, ¿no?, de la arquitectura. Y empezamos siempre por la escala del objeto. El objeto también es una de las áreas en donde el rigor, la precisión, la economía visual y constructiva tiene que estar presente y por ende es una parte del oficio del arquitecto. En este proyecto, por ejemplo, hemos diseñado esta mesa vinculada a la cocina y a su vez es cocina y comedor. Fíjense cómo se convierte también en un plano que queda suelto, en un plano envoladizo. Y lo que yo siempre les digo a los estudiantes de arquitectura es que cuando vean arquitectura siempre busquen las secciones constructivas, porque igual que un chef que te muestra una foto de un plato espectacular de comida y que está muy bien fotografiado y muy bien ordenado, igual que eso solo es una foto. Tú no podrías cocinar o producir ese plato si no te dan la receta. Igual sucede con la arquitectura. Si tú no vas a las secciones para entender cómo han sido concebidos y construidos los proyectos, pues nunca podrás hacer una obra similar.
Entonces, no es suficiente con quedarse con las fotografías o con los renders o con las simulaciones visuales, es necesario ir a la receta de cómo se hace esa arquitectura. En esta imagen algo interesante es la relación de justamente que hablaba al inicio de este interior con el exterior. Estas carpinterías de vidrio, piso, techo, de madera, pueden desplazarse y se abre el espacio de tal manera que podemos tener una relación total, como se ve en esta imagen, entre el interior y el exterior. Los árboles han ido creciendo, este proyecto ya tiene 7, 8 años y el bosque es aún mucho más bonito, mucho más frondoso que lo que era en su inicio. Y siempre que venimos a este lugar nos damos cuenta que fue una decisión absolutamente acertada el hecho de construir y respetar el bosque al máximo, ¿no? Aquí la sección constructiva de las losas con los muros de hormigón armado, por si a alguien le interesa entender un poquito más justamente las recetas. Y esta imagen que se hizo muy famosa, circuló en muchos lugares porque justamente muestra cómo el proyecto se asienta en estas columnas exentas, cómo los muros y los planos se desarrollan de manera libre y cómo esta pieza de madera central, que ya la hemos ido viendo en la medida que dábamos la vuelta al edificio, se convierte también en una pieza que estructura ese espacio entre el interior y el exterior. Bueno, paso ahora un poco más rápido a la segunda obra, que es el edificio El Parque. Esta obra nos gusta mucho porque está en una zona consolidada de la ciudad de Cuenca. Cuenca es una ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero lo interesante de este proyecto es que está frente a un parque y por ende tuvimos que hacer algunas gestiones a nivel del municipio de la ciudad para que nos permitieran construir un volumen, como se ve aquí en el dibujo, un volumen que era iba acorde con la normativa de ese momento de la ciudad, de 4 pisos más planta baja, pero al lado que nos permitieran construir un volumen de 6 pisos más planta baja, porque la norma actual habitualmente no te permite hacer este tipo de fraccionamientos en los proyectos, sino que más bien te piden que tengan la misma altura y luego te dan la posibilidad de tener un último nivel de remate del edificio, pero retranqueándote de todos sus lados, lo cual hace que la solución volumétrica de los edificios en la ciudad de Cuenca sea bastante contradictoria, ya que todos rematan con una especie de casa sobrepuesta sobre la cubierta de los edificios. Pero en este caso, después de esta negociación, logramos que nos permitan hacer 2 volúmenes, uno bajo y uno alto, para compensar esa normativa. Lo interesante en este proyecto es que hemos tratado de trabajar con materiales locales. La producción de ladrillo visto en la ciudad es muy alta. Tenemos zonas de producción de ladrillo. Algunas personas hablan de que el ladrillo obviamente no es un material sustentable por cuanto al producirlo se contamina mucho el ambiente. Nosotros en cambio decimos que sí, aunque sabemos que esto es verdad, es mejor trabajar con un material que tiene estas condiciones, pero que es del lugar, que está cerca, que produce fuentes de trabajo, que no gasta dinero en desplazarlo, en llevarlo de un lugar al otro, en lugar de buscar materiales que a veces tienen que venir desde China o desde otros lugares lejanos y que en sí mismo ya se vuelven menos sustentables para el medio. Por otro lado, el ladrillo visto es un material muy generoso, necesita poco mantenimiento, y eso facilita la vida de la gente que vive en edificios de colectivos, ¿no? De vivienda colectiva. Algo muy importante para nosotros aquí, como les dije, es la relación con el lugar. Toda esta fachada queda abierta porque tiene al frente el parque. El tema de cómo vamos desarrollando el programa también es importante. Esas carpinterías, piso, techo de aluminio, permiten esta relación interior y exterior y justamente al tener esas barandillas
prácticamente todos los espacios interiores se pueden convertir en una suerte de terrazas o balcones al abrir las carpinterías piso-techo. Y estos planos que utilizamos lo que hacen es tamizar la luz y las visuales hacia espacios que no queremos que queden abiertos, como son los vestidores o las lavanderías de los respectivos departamentos. Por otro lado, en el lado oeste, tenemos también esta fachada que se abre hacia un espacio muy importante cercano a la ciudad, que es el Cajas, y aquí sí dejamos ya unos balcones o terrazas pequeñas que a la larga han servido muchísimo. Ahora que ya ha pasado el tiempo, los usuarios les han llenado de verde, han llenado de una serie de implementos para aprovechar al máximo estas terrazas. El sistema constructivo, como siempre, presente en nuestras obras, las secciones trabajadas de manera artesanal, porque en Cuenca no tenemos una industria avanzada de productos para fachadas, ni mucho menos como podría pasar en Europa. Eso fue un cambio cuando vinimos de Barcelona. Tuvimos que nosotros inventar las soluciones constructivas para cada uno de nuestros detalles. Esto, por un lado, es muy positivo porque tienes mucho más control sobre la obra, pero por otro lado también es un desafío para lograr las calidades a las que estábamos, digamos, acostumbrados en Barcelona. Aquí, obviamente, la calidad baja, pero en cambio la flexibilidad del espacio y el control sobre tu propio proyecto es mucho mayor. Como les comenté, los dos volúmenes que se relacionan, el uno de 4 pisos y el otro de 6, nos permiten tener este espacio de departamento dúplex como una terraza, también llena de árboles y llena de verde. Nuevamente recuperando esta experiencia de la casa Farnsworth y de Mies van der Rohe, que a propósito vale la pena contarles que mi tesis doctoral era el estudio del detalle en la obra de Mies van der Rohe. Recuperando eso en este proyecto, en este dúplex, propusimos un mueble. Este mueble blanco es un mueble que configura todo el espacio. Las luces aquí son luces grandes de 11,50 metros, cubiertas con losas pretensadas, y entonces ese mueble lo que hace, en definitiva, es permitirnos separar el espacio de cocina de los espacios sociales y de comedor, en fin, pero es solamente un mueble que en su interior permite el almacenaje de cosas, pero también tiene espacios de servicio para planchar, el baño social, en fin, una serie de espacios, todos ellos en un solo mueble. Y esos aprendizajes que uno va haciendo de las obras canónicas, las obras emblemáticas de la historia de la arquitectura, que van sirviendo como material de proyecto, que es otro concepto sumamente importante, ¿no? La arquitectura no se inventa cada día, sino lo que hace justamente es recuperar esas soluciones constructivas, esas soluciones espaciales que otros arquitectos ya han desarrollado y uno las puede ir incorporando en su proyecto. Como se ve, este mueble no es estructural, ni mucho menos, simplemente está asentado ahí para ir dando orden al espacio. Y para terminar mi parte, les voy a hablar de una escuela pública que nos encargaron en una zona bastante, en una zona rural cercana a Cuenca. Es parte de un proyecto de escuelas que se plantearon justamente para atender a los sectores más empobrecidos del Ecuador. Y claro, era un gran desafío trabajar en zonas a veces con unas topografías súper fuertes y en zonas rurales. Entonces nos propusieron hacer este proyecto que es un colegio, se llama Colegio Paiguara, y fíjense cómo se adapta y se convierte en una suerte de base para dar protagonismo a ese paisaje andino en el cual está emplazado y que es un paisaje muy fuerte, muy potente y muy hermoso también, ¿no? Este proyecto, la dificultad era que tenía un terreno con altas pendientes y obviamente un programa sumamente complejo. Y lo que nosotros hicimos es hacer una propuesta sistemática, es un sistema lo que nosotros proponemos. Y básicamente lo que hacemos es estos volúmenes rectangulares que se van desplazando en el terreno,
Espero que ustedes puedan ver ahí el terreno. El terreno es ese perímetro sumamente irregular que está dibujado en gris claro. A veces cuando los estudiantes se quejan porque el terreno no es ortogonal, siempre les muestro este terreno. Este terreno era absolutamente irregular y además con una topografía muy fuerte. Entonces, lo que pensamos es que en un terreno así, con una topografía tan fuerte, necesitábamos un sistema que se pueda adaptar de manera libre a justamente todas estas irregularidades. Entonces, lo que proponemos son estos volúmenes que se desplazan, como ven, ahí hay unas flechas rojas que muestran cómo se desplazan y que eventualmente también podrían crecer o decrecer si el programa en su momento crece o no. Y por otro lado, obviamente, se ubican en sección cada uno en su nivel, ¿no? De modo que prácticamente no tocamos el terreno. Es mínima la agresión que se hace al terreno con pequeños muros de contención muy pequeñitos y la cantidad de tierra que sale para poder asentar en un extremo el volumen, sirve para rellenar en el otro. Entonces, es un sistema de estos prismas que se desplazan ubicados aceptando esta pendiente propia del terreno. Y obviamente ahí se da las circulaciones, las horizontales van todas a nivel y las verticales, en cambio, tienen que ir superando los distintos niveles en los cuales se está emplazando el proyecto. Todo esto iba perfecto, sin embargo, aquí teníamos un problema, el tema del soleamiento. En el caso de obras que se encuentran en la línea o cerca de la línea ecuatorial, como es el caso del Ecuador, aquí no tenemos estaciones, justamente hablábamos de eso al inicio, y tenemos un sol que nos pega de manera perpendicular. Es decir, que a las 12 del día nosotros no tenemos sombra, no hay ningún tipo de sombra. Y lo que es entonces muy fuerte aquí es el tema de que en la mañana el sol sale por el este y en la tarde va por el oeste, con una mínima variación de 21 grados en las distintas etapas del año. Entonces, el problema es que al tener estos volúmenes, como les hemos mostrado, íbamos a tener un soleamiento fuerte durante la mañana y un soleamiento fuerte durante la tarde en las ventanas principales, en las aberturas principales de nuestros volúmenes. Y obviamente en una zona con un soleamiento tan fuerte, con una luz tan intensa como es la zona de los Andes, en la zona del Ecuador, esto no es positivo para las aulas. Debido a esto, nosotros propusimos construir unos quiebrasoles que protejan la entrada del sol. Sin embargo, también sabemos que para que una aula escolar tenga las calidades ambientales necesarias, necesitamos tener luz mayoritariamente por el un lado y también luz por el otro lado. No es suficiente con tener luz por el un lado y no tenerla por el otro. Entonces, en el primer gráfico que ven en la parte superior de la lámina, nuestra idea era trabajar con losas pretensadas que nos permitan cubrir el espacio del aula más el espacio del corredor. Estas losas pretensadas tendrían alrededor de 12 metros de longitud. Para poder colocar estas losas necesitábamos unas vigas fundidas in situ. Pero si poníamos estas dos vigas fundidas in situ, como se ve en la imagen de la parte superior de la lámina, eso implicaría que tendríamos entrada de luz por el un lado, pero no tendríamos la entrada de luz por el otro lado. Debido a esto, nosotros conversamos con los productores de las losas pretensadas y les preguntamos si podríamos colgar la losa del un lado y asentar en el otro, como se ve en el gráfico de la mitad de la lámina. Ellos nos dijeron que no había ningún problema y entonces, en vez de fundir la viga in situ abajo, la fundimos arriba. Y de ese modo llegamos al gráfico tercero, que está en la parte inferior de la lámina, en donde se ve que podemos tener entrada de iluminación también por el lado izquierdo, obviamente la mayor parte de luz por el derecho, los quiebrasoles justamente para evitar esta entrada directa y este encandilamiento de los estudiantes durante la mañana, y también eso nos permitía tener una ventilación cruzada del un lado al otro. Esa es la razón por la que tenemos una viga arriba y una viga abajo. Cuando a veces los estudiantes de arquitectura ven una solución así, piensan que es una solución antojadiza,
que quizás se puso la viga arriba porque se ve bonito, pero no es así. La viga arriba responde a un problema funcional y obviamente al colocarla arriba también nos da muchos efectos visuales que pueden ser interesantes. Con esta sección constructiva solucionamos todo el proyecto. Solucionamos el tema de las visuales, el tema del soleamiento, el tema de la ventilación, el tema espacial. Entonces vean cómo al definir una sección con precisión, podemos con solo esta sección construir todo un proyecto bastante complejo. Y lo interesante aquí es que estos prismas, estos rectángulos que les había mostrado que se desplazan en el terreno, pueden ser flexibles, es decir, con mover una pared podemos tener espacios más grandes para laboratorios, espacios más pequeños para aulas o oficinas o baños. Entonces, con una sola sección hemos resuelto el proyecto. Les cuento que este proyecto ganó un premio dentro de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, justamente por ser un proyecto sistemático. Aquí un despiece del esquema constructivo, justamente cuando les decía que es importante saber las recetas para poder aprovechar las soluciones constructivas como material de proyecto. Entonces, cuando uno presenta un despiece así, esto se convierte en un material de proyecto que eventualmente un arquitecto a futuro puede utilizar para otro tipo de proyectos. Y yo creo que es así como se va construyendo y se va potenciando la disciplina de la arquitectura. Vean esta imagen, justamente ahí la viga superior es la protagonista, y vean cómo a su vez todo el volumen del colegio se convierte en esta base del paisaje. Y por eso nos gusta pensar que nuestra arquitectura está también construyendo paisaje, ¿no? Aquí algunas imágenes para que puedan ya ver cuál es el resultado de esa sección y del proyecto en sí mismo dentro del lugar. Lo más lindo cuando uno hace obra pública como es esta, es justamente que personas que no podrían acceder a un espacio de calidad porque no tienen los recursos, lo logran hacer, ¿no? En esta imagen es interesante porque se ve con claridad el sistema constructivo. Fue un proyecto que respetó mucho la sección que habíamos propuesto. Cuando hemos visitado esta obra, en una ocasión uno de los estudiantes dijo, yo a partir de ahora quiero ser arquitecto justamente porque me encanta mi colegio. Y ese día nos sentimos felices porque de algún modo nuestra arquitectura estaba cumpliendo un rol social que creo que también es parte de los objetivos de hacer arquitectura. Listo, vamos a pasar, voy a dar entonces ahora la palabra a Javier, quien les va a hablar sobre la Universidad de Cuenca, en donde él durante varios años dirigió la unidad de planificación física. Buenos días a todos. Entiendo que para ustedes es ya casi mediodía, para nosotros es bastante más temprano. Son las 5 minutos antes de las 10, pero bueno. En el año 2008 yo recibo el encargo del rector, o la invitación del rector del rector de la Universidad de Cuenca para ser el director de proyectos de la Universidad de Cuenca, el director de la unidad de planificación. Y el primer proyecto que me encarga es un teatro. En realidad no me encarga la dirección de planificación. Él me dice, yo necesito salir de un gran problema en el que me encuentro este rato, y ese problema es, tengo que reconstruir, rehabilitar un antiguo teatro. Bueno, obviamente el requerimiento de él era este. Pero nosotros, para empezar a resolver ese requerimiento, hicimos como un barrido rápido de los campus que tiene la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca, una ciudad de unos 500,000 habitantes, una ciudad con estos 500,000 habitantes que se ubican en varias plataformas. Si ustedes ven allí, esta mancha verde obviamente es un río que está dividiendo la parte alta de la parte baja de la ciudad. Es una ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y en realidad no tiene solamente este río, tiene 4 ríos que la atraviesan. Más adelante veremos alguna imagen y de esa manera les invito a que visiten también la ciudad de Cuenca. Y junto a este río nosotros tenemos 3 campus. El campus central es el campus en el que está la parte más importante, o digamos el mayor número de facultades
en ese sitio. Ya. Entonces, el primer encargo es trabajar en el auditorio. Perdón. Esta es una imagen de lo que yo quiero proponerles ahora, es hacer como un pequeño estudio de cómo nosotros, con la intervención de nuevos proyectos, vamos creando nuevos espacios. Uno de los proyectos con los que trabajamos, no sé si se da la flecha, es este edificio de aquí, un aulario. Entonces, con la ubicación de este proyecto, nosotros lo que pretendemos es acomodar unos espacios o generar o crear unos espacios que estaban allí sin definición. Porque el campus al que nos invitaron a trabajar era un campus típico de los años, diseñado en los años 50. Típico, hablo de la zona de Ecuador y todo eso, con unos ciertos sesgos de modernidad, pero dentro de esa modernidad estaba también el culto al vehículo. Este campus lo que tiene en este caso es una entrada como esta. Primero los automóviles y atrás los edificios. Todo el campus era casi no se debería llamar campus, porque campus tiene un significado de mucho verde, sino más bien una zona muy pavimentada, llena de parqueos que a nosotros nos parece que había que transformar en algo parecido a esto, en una zona que sea más verde que hormigón. Y por lo tanto, como recibimos este primer encargo, que era el teatro que ven ustedes en la parte inferior a la izquierda, emplazado, con ese encargo nosotros empezamos a trabajar este proyecto. En este caso, el teatro está en la parte a fondo. No, tengo una parte que me está tapando aquí, no sé. Uy. A ver, el teatro está en la zona, en la parte alta, al lado izquierdo, junto al río que se puede ver allí. Justamente donde está marcado con rojo. Entonces, con este primer encargo, nosotros con la visión que teníamos de aprovechar cada edificio para que ese edificio se transforme, no solamente en el edificio como tal, sino hacer un aporte a la ciudad, pensábamos que nuestro primer aporte podía ser transformar ese teatro en un espacio que se comunique con la ciudad. Es una zona muy importante de la ciudad, como les digo, junto al río que sea más importante de los 4 que la atraviesa, y nos parecía que conectar a este edificio con el resto de la ciudad empezaba a ser importante, porque la universidad tenía solamente un ingreso y una salida, que estaban en el lado, si ustedes ven, al lado izquierdo de su pantalla y la salida al lado derecho. Era toda la comunicación que tenía con el resto del campus. Entonces, en el encargo que nos hacen es transformar este edificio que tenía el nombre de Teatro Carlos Cueva Tamariz, pero como tal no era un teatro, era más bien un auditorio, porque si es que ahora ustedes ven esa tramoya, en esa época no tenía. Si es que ustedes ven este elemento que ahora está gris, porque la foto de este momento está en construcción, en ese momento tampoco tenía. Lo que nosotros estábamos buscando, como les dije, es una conexión con el exterior. Entonces, la transformación que nosotros teníamos que hacer es, por un lado, adecuar un volumen que acústicamente cumpla con las características de un espacio que sea teatro, que sea auditorio, que sea sala de conciertos, que sea espacio para muestras de baile, para todas las posibilidades. No estábamos diseñando un auditorio al estilo europeo para música barroca o alguna característica muy específica que necesita a sí mismo unas características específicas acústicamente hablando, sino que les diseñáramos un local o un espacio en el que más o menos puedan funcionar todos estos. Es diferente la acústica de un teatro que la acústica de un auditorio o la acústica de una sala de música, muy diferente. Pero nosotros tenemos que encontrar esa media por un lado. Y por otro lado, en la parte inferior derecha, donde vemos esa curva que lo que pretende, o que el segundo criterio con el que trabajamos nosotros es de unir todo este vestíbulo con las áreas exteriores y con la ciudad, nos parecía que era fundamental. Con esos dos criterios empezamos a trabajar un proyecto que inicialmente, o cuando nos encargaron, no estaba así, estaba ya a medio hacer. Estaba ya destruido todo esto, pero nos encargaron este proyecto, transformar este espacio en un espacio de buena calidad acústica, buena calidad isóptica, que también había que corregirla, y un espacio en el que se adapte y todo esto funcione bien. Nosotros, trabajando con esos requerimientos,
que son fundamentalmente técnicos, digamos, las características acústicas son, por ejemplo, en este caso, en la parte superior tener un 70% de superficies que reflejen el sonido y un 30% que la absorban. Por lo tanto, pusimos unos paneles que, si es que sumamos las superficies de los paneles, dan el 70% y el 30% son vacíos. Si es que vemos, por ejemplo, el antepecho que está al lado izquierdo, eso tenía que tener un 50% de absorción y un 50% de superficie reflectante. Por lo tanto, pusimos estas pequeñas piezas de madera separadas a la misma distancia, de forma que nos den este 50% de reflejo y el 50% de absorción. O sea, lo que nosotros hicimos es encargarnos de, más bien, entender cómo funciona la acústica, que fue muy interesante, para transformar eso en arquitectura y transformar eso en detalles que funcionen a favor de la forma, que funcionen a favor del espacio. Por lo tanto, lo que nosotros teníamos que hacer es transformar este espacio que ustedes ven aquí con ese cielo raso blanco, con unas superficies que tenían unas características de rebote acústico más o menos, entiendo yo, controladas, pero que no sabíamos bien para qué estaban controladas. Transformar a este espacio un espacio que como auditorio funcione más o menos bien, que como sala de música funcione más o menos bien, que como sala de conciertos también funcione más o menos. Entonces, teníamos que encontrar esa media. Entonces, para eso, todas las superficies que ven negras ustedes son superficies absorbentes o de un cielo raso acústico muy absorbente, o paneles acústicos, por ejemplo, en el fondo muy absorbente, o los paneles que están al fondo como esa especie de baranda, paneles acústicos que son medianamente absorbentes. Y todos estos paneles los diseñamos nosotros. Este es un tablero el del cielo raso de arriba, un tablero de 2.22 por 1.44 que tenía unas curvaturas en el sentido de que debían rebotar los sonidos, o la forma que tiene el panel del fondo también cumplía con todas esas especificaciones, todos esos requerimientos. Lo que nosotros hacíamos es transformar este espacio, que la parte que ustedes le ven en gris un poquito más oscuro, quizá hay poco contraste, es lo que tuvimos que crear, porque allí está la tramoya y la zona del auditorio, y en la parte baja, en cambio, ven ya ven toda la parte de la nueva ejecución. Entonces, tuvimos que ganar en altura, eliminamos una protuberancia que ven al lado derecho del edificio, ampliamos la zona de conexión entre el interior y el exterior. Este era el vestíbulo inicial con el que contábamos nosotros como proyecto. Nosotros le transformamos en esto, y esta foto, en realidad, si se fijan en el lado derecho, hay como mucha conexión entre el interior y el exterior. Esta foto está hecha en unas altas horas de la tarde, pero bueno, pudimos conseguir materiales de calidad, obviamente, para este producto. Y cuando me refiero a materiales de calidad, me refiero a materiales que duren en el tiempo. Estos que le llaman los materiales nobles, que para mí son esos los materiales nobles. Por lo tanto, si es que esta era la fachada del edificio original, lo que nosotros teníamos que hacer es transformar este vestíbulo exterior, esta plaza exterior, en una plaza que penetre hacia el interior. Y nosotros hicimos esto. O sea, lo único que hemos cambiado aquí es quitar esa protuberancia, poner una marquesina muy grande de tal forma que el interior y el exterior empiecen a conectarse entre ellos, y consigamos hacer de esta plaza un vestíbulo que está conectado con ella, y a la vez de esta plaza pasa a ser un vestíbulo que conecta la universidad desde el lado este con la ciudad de Cuenca. Esta es la marquesina con la que teníamos. Y continuamos con los proyectos, con los encargos de los otros proyectos que nos daba el rectorado en este caso. Y el siguiente encargo era construir un aulario. Y la construcción de este aulario, le llamamos aulario porque inicialmente nos pedían aulas para una nueva facultad que era psicología. Pero nosotros lo que hicimos en este caso, más bien los requerimientos ya no eran solamente aulario. En la parte baja necesitaba un edificio administrativo, un piso para psicología, otro piso para idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que teníamos que diseñar era un edificio como muy, muy flexible. Un edificio muy flexible que soporte todos estos diferentes usos. Ya teníamos alguna experiencia en hacer espacios versátiles, y obviamente lo que íbamos a transformar, este espacio que ustedes ven aquí central, ese que está en gris con esas casitas pequeñas, bajas, a este espacio
le teníamos que transformar en un espacio que tenga más uso. Aquí me parece que es importante, es que no conozco bien el manejo de este programa y me da miedo usar el lápiz, pero voy a intentar igual. Bueno, este edificio lo que hacía es crear espacios, o se ubicó de tal manera que crea espacios, digamos, uno quedaba hacia estos edificios en amarillo y creaba otros espacios hacia los edificios de la parte vieja. Claro, la verdad lo que nosotros intentamos es, como criterio general de ordenamiento, es transformar a estos edificios en un espacio que vuelva a ser campus, lo que inicialmente fue un espacio verde, lleno de lugares verdes, lleno de vegetación, de forma que transformemos esto que era el espacio en el que estaba ubicado, en el que nos pedían que emplacemos este nuevo edificio con estas aulas que vemos ahora todas bajitas, que le transformemos a ese lugar que veíamos hace un rato. Si es que se fijan en el lado izquierdo, junto al poste, ahí hay unas 3 ventanas, que son las mismas 3 ventanas que seguimos viendo, pero ahora con este nuevo edificio. Entonces, lo que nosotros decíamos es transformar un espacio que antes era como muy deteriorado, un espacio incluso en el que habían ciertos lugares que no eran los apetecidos ni por estudiantes ni profesores, transformar ese en un lugar que se ha vuelto últimamente como el corazón del campus central. Inicialmente sin vegetación, teníamos el paisaje como vieron en la imagen anterior, y cuando empezamos a trabajar un poco más del paisajismo, más bien empezamos a trabajar otra parte del proyecto que eran las conexiones, en este caso la norte-sur, empezaron a crearse vías peatonales como las que estamos viendo este momento. Básicamente lo que nosotros teníamos es un lugar en el que debíamos trabajar este proyecto al que teníamos que simplemente darle una estructura, el edificio más versátil, más sencillo, y trabajamos con la estructura que ustedes ven aquí en rojo. Estas columnas en T en el extremo son unas columnas porque acá tenemos muchos movimientos sísmicos fuertes. Tenían que ser estas columnas que rigidicen el edificio en el sentido, digamos, de derecha a izquierda. En el caso del edificio del que estamos hablando, sería para que rigidicen el sentido norte-sur. Y los otros elementos, estos tabiques que están en rojo, son unos elementos estructurales muy livianos que nos permitían colocar doble panel de ladrillos para aislar acústicamente las aulas. Entonces, con esta estructura desarrollamos todo el proyecto, o sea, lo más sencillo, pero una estructura que quedaba como muy liviana en la parte baja, como pueden ver ustedes allí. Lo que hicimos es asimismo dejar pasos o conexiones muy grandes entre la zona este y la oeste, para que ahora está esta zona mucho más utilizada y hay bancas y este tipo de mobiliario que permite un mejor uso de estos espacios. Trabajamos todos los detalles a máximo nivel como acostumbramos, y aquí ven, por ejemplo, la planta de las aulas. Un edificio muy básico, muy elemental. En realidad, esto se terminó hace aproximadamente 10 años, y el precio por metro cuadrado fue de $350 el metro de construcción, que es muy bajo. Ahora aproximadamente debe estar entre los 700 o 800. Y es bajo el costo porque los materiales que usamos son los materiales que una universidad pública podía permitirse en ese momento, y un edificio que sea racionalmente pensado, o sea, racionalmente resuelto, o sea, con mucha lógica, con una economía de recursos, con una economía estructural muy básica. Y nosotros hemos hecho como, a partir de como hicimos varios edificios de aularios, varios experimentos sobre cómo debían ser los vestíbulos, y hemos ido evolucionando. Quizá este fue el primero, a lo mejor el más básico, el más elemental de todos, y por lo tanto, como les conté, el más barato, pero hemos ido trabajando los otros vestíbulos de forma que hemos conseguido desarrollar detalles de más calidad. Este es el de psicología, el más básico, o sea, simplemente la estructura vista, paneles vistos, una iluminación muy básica, y en otro de los edificios, por ejemplo, ya hemos ido transformando estos espacios vestíbulo en zonas de espera, las estructuras siguen siendo vistas. Esta es una última planta, por lo tanto tiene una luz cenital que ilumina mejor el espacio, y hemos ido ajustando este tipo de detalles. El edificio está en una zona como esta, en el campus universitario, y como les dije, estamos en la terraza, en la terraza baja de la ciudad.
Estos edificios que ven al fondo son la terraza alta de la ciudad, y atrás del edificio blanco, que no me permite el cursor y no me quiero arriesgar nuevamente, entrar en problemas, atrás de este edificio blanco está un río andino que es muy bonito. El paisaje de la ciudad es un paisaje de mucha calidad. Cuenca es una ciudad que es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, y por lo tanto tiene una arquitectura en la plataforma esta alta de las que les hablaba, una arquitectura de mucha calidad. El espacio, quizá no hablé mucho sobre esto, sobre los elementos que controlan el ingreso de luz en el sentido este-oeste, pero quizá vale la pena, y voy a revisar unas láminas para comentar esto, que aquí el sol pega arriba y abajo, o sea, el edificio se tuvo que emplazar de esa manera, porque caso contrario, si le emplazamos como se debe emplazar normalmente en Ecuador, en el sentido este-oeste, para que no entre mucho sol, en este caso le emplazamos enfrentando al sol, para crear espacios de estos jardines que ustedes vieron, o estas zonas de parqueos que ustedes vieron en el otro caso. Tuvimos que usar todas estas lamas para controlar el ingreso del sol. Y el tercer edificio que trabajamos nosotros en la misma universidad, no sé si se acuerdan, el primero fue el teatro en la parte alta izquierda, el segundo el edificio de psicología que está junto a estos parqueos, es un proyecto. Este edificio también ganó una Bienal de Arquitectura. El tercero es este campus de economía. La universidad, esta zona que está en rojo, compró a unas monjas dominicas, y con lo que consiguió conectar el lado este con el oeste. Y en realidad yo tuve un largo debate con el decano de economía, porque él me decía que no debíamos abrir la puerta o una conexión a ese lado, al lado bajo, digamos, de la lámina. No debíamos abrir ese espacio de conexión porque íbamos a necesitar un guardia más allí. Un guardia en 2 turnos, son 2 guardias al mes, y el costo es esto y el otro. Entonces yo le dije, a ver, la posibilidad de tener conexiones en la ciudad es lo más importante para un proyecto. La posibilidad de que no solamente la gente no tenga que hacer recorridos grandes para circular, sino la posibilidad de que la universidad se conecte espacialmente con la ciudad es tremendamente importante para potenciar el que la gente empiece a usar y a circular el campus como parte del espacio de la ciudad. Y bueno, después de una larga conversación, le logramos persuadir al decano, y entendió que lo que teníamos que hacer es conectar estos 3 edificios, y a su vez, mientras conectamos estos 3 edificios, creamos una caminería en el sentido este-oeste de la ciudad. Este es el espacio que compró la Universidad de Cuenca. Más bien dicho, es el edificio que ven en ladrillo con esos grafitis en la parte baja, o el edificio del fondo, ese blanco con estos arcos. Esto compró la universidad. Como ven ustedes, el campus está destinado a tener espacios básicamente para aparcamientos. O sea, la entrada a la Facultad de Economía, que es el edificio en el lado izquierdo, era un parqueo, obviamente. Y nosotros, claro, le decíamos siempre al rector, tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar esto. Un proyecto que hicimos desde bajo la cancha de fútbol, hacer un parqueadero en el cual iban a estar todos los carros aparcados, pero ese proyecto no se construyó porque, bueno, ha venido la crisis económica y no se ha podido adelantar con eso. Sería el proyecto que transforme a todo esto en un campus verdadero, pero el rector nos decía, nosotros no podemos entrar en ese juego de quitar parqueos porque los profesores, porque los alumnos y tal. Se nos llama un conflicto en el cual no quería entrar, y obviamente todos entendemos eso. Y en función de esto, lo que nosotros le dijimos, bueno, déjenos trabajar, estudiar la forma de, manteniendo el mismo número de parqueos, usted nos permite usar las áreas de la manera en la que nosotros queremos. Entonces, lo que hicimos es distribuir, simplemente ponernos a pensar en cómo organizar los parqueos de manera más sistemática, de manera geométricamente mejor acomodada, y transformamos a este lugar en esto. O sea, esto que vemos aquí es lo que veíamos acá. Si se nota, obviamente a la casa esta que tenía graffiti le pintamos de blanco, corregimos de esas cosas, pero lo que hicimos es acomodar los parqueos, o distribuir los parqueos de mejor manera, o usar espacios que nos parecía más adecuados para parqueos, de forma que transformamos este lugar en una facultad de economía, un espacio que tenga mucha área verde, un espacio en el cual la gente se pueda sentar, la gente pueda sentirse cómoda. Entonces, lo que nosotros creamos aquí es
unos elementos que son como duales. Si es que ven estos muros negros son muros de contención y a su vez son bancas. Si es que ven ese talud verde es también un talud que soporta el cambio de pendiente, pero son en cambio una especie de camas en las cuales los estudiantes se recuestan, etcétera, etcétera. Entonces, ubicamos también toda esta cantidad de vegetación de forma de ir creando muchos microespacios en los cuales la gente se sienta bien y vaya y se acomode de forma que use mejor este espacio. Pueden ver en esta lámina todos los trabajos que hicimos son como muy sencillos. Nos dejamos el parqueo, como ven, en la parte baja, lo más alejado de los edificios, pero entrando en esta lógica que nos pedía el rector, no reducir el número de parqueos. Y transformamos a toda esta zona en jardines que ahora están muy, muy verdes, y en jardines que son muy utilizados. Esta, por ejemplo, era una zona en la que había una cancha de fútbol de la Escuela de las Dominicas, y esta era la zona que veíamos antes de parqueo. Aquí está la cancha de fútbol. A esta zona le transformamos en un espacio verde con algunas esculturas, con piezas, como ven aquí, que se iluminaron mejor, y con intervenciones, nuevamente, con un ladrillo muy artesanal, un ladrillo que da mucho trabajo a la gente de la zona, un ladrillo de 10 por 10, pequeñito pero grueso, que le da una solidez visual y tiene un acabado que va a durar muchos años, pero además tiene un acabado que con el tiempo será mejor, o sea, tendrá una vejez de calidad. Y lo que les decía hace un rato, es que nosotros lo que planeamos es hacer estos recorridos de este-oeste, potenciar recorridos norte-sur. Y me gusta leer esto porque es una frase que utilizaba Salmón, el arquitecto colombiano, salida de este poema. Lo que Salmón decía es: cuando uno coloca un muro, lo que hace es tomar algo y dejar algo. Entonces, este texto que está allí, que no lo voy a leer, que si ustedes quieren, resume eso, ¿no? Es este texto que es un poema resume esto: cuando uno coloca una pared, contiene algo, define algo, y por el otro lado pierde algo. A mí eso me parece que es muy importante. Entonces, cuando nosotros hacíamos todas estas intervenciones, nosotros creábamos algún espacio y perdíamos otro espacio. Dejábamos de tener el gran espacio abierto, pero conformábamos espacios más pequeños. Entonces, las estrategias, si es que ustedes ven aquí nuevamente, está el campus del que tanto les he hablado, tienen los 3 edificios que están en este color violeta, y el cuarto edificio, que está junto al río, longitudinal, era uno de los pasillos que veíamos ahí. Entonces, lo que hicimos nosotros es crear como muchas circulaciones al interior de esto, y para crear esas circulaciones teníamos que ir creando estos espacios intermedios, estas plazas intermedias, estos parques intermedios, de forma que encuentren lugares en los cuales estos muros, que en estos casos no son muros, sino son edificios, contengan algo. Estos puntos amarillos que ven ustedes son unos elementos, unas cabinas que diseñamos y que los regamos a lo largo y ancho de todo el campus para crear espacios de encuentro donde puedan los estudiantes hacer sus trabajos, donde puedan los estudiantes realizar sus tareas, o simplemente los estudiantes pueden sentarse y hacer las cosas que hacen los estudiantes. Este espacio o estos elementos son estas piezas que vemos aquí, que nacen a partir de este croquis, que los ubicamos a lo largo de todo el campus. Entonces, como ustedes ven aquí, y para recordarles, este era el teatro, que lo que hicimos es integrar a la ciudad con una gran plaza, esta gran marquesina, o el espacio de psicología, el edificio de psicología. Lo que hacíamos aquí es, con el emplazamiento de este edificio, creamos 2 espacios, uno en la parte alta del edificio y otro en la parte baja del edificio. Como ven ustedes aquí, este es el lugar antes del edificio de psicología, y este es el lugar después del edificio de psicología. El edificio de psicología está en la parte baja, entonces, y también ven esos puntos negros, son estas cabinas de las que les hablaba. Entonces, creamos un recorrido muy claro en el sentido norte-sur, perdón, en el sentido este-oeste, que termina con esta Facultad de Economía, con el proyecto que les mostraba hace un rato, con un recorrido como muy definido que llega a este lugar, o con un recorrido en el cual la gente se agrupa porque hay muchos rincones, hay muchos lugares, como les decía hace un rato también.
estos muros que se transforman en bancas, estos taludes que se transforman en lugares de reposo, o la ubicación de los árboles para generar sombras, de forma que este lugar es muy agradable para estar, para reunirse, y creamos plazas de este tipo. Y lo que hemos conseguido es hacer un recorrido este-oeste, que en este caso estoy mostrando más bien el recorrido norte-sur en esta planta. El recorrido este-oeste es la imagen que vemos desde arriba hacia abajo. Un segundo, se va a dañar, como ya se controla el resto. Ya. Estas son las cabinas que regamos a lo largo y ancho de todo el campus. Estos espacios donde los estudiantes pueden hacer sus trabajos, pueden usar internet, pueden estar como parejas, pueden hacer todas las actividades que un lugar que está protegido de la lluvia, protegido del sol, nos permite. Aquí vemos el edificio de psicología emplazado y cómo se ha creado un corazón verde al lado derecho, y se tuvo que mantener, aunque pusimos muchos elementos verdes en torno al parqueo, y también el remate al lado izquierdo, que sería la Facultad de Economía. Aquí está, en cambio, el recorrido norte-sur. No tenía ninguna comunicación en el sentido norte-sur. La Facultad de Psicología está al lado derecho. La foto es un poco distorsionada, y ahí está la cancha de fútbol debajo de la cual queríamos hacer este edificio de parqueos. Es más, el proyecto está realizado. Acá, en cambio, vemos, yo no sé si ustedes ven la flecha, pero ven este recorrido este-oeste en la parte que llega al edificio de economía, el último edificio que vimos, con una calle que comunica con una calle que es histórica de la ciudad. Ahora voy a pasar más o menos rápido, porque el tiempo se nos viene encima. Una intervención que hicimos en el campus de Balsay, que es el edificio que está, la mancha roja que ustedes pueden ver allí. Este era ya en las afueras de la ciudad, pero con el mismo río, que es esta mancha verde intensa que ven en el lado superior derecho, y el terreno es todo este espacio que ven aquí en sombra. Y en ese edificio debíamos emplazar todo un campus con el diseño de las facultades de las áreas técnicas. Voy a mostrar solamente un edificio. En este momento ya están construidos 4, hay un quinto que está por terminar, del edificio que diseñamos con Javier, pero voy a mostrar solo uno de esos, que es un edificio que tiene mucho que ver con el aulario que hicimos antes. Pero como hemos ido como avanzando en cuanto al diseño de los aularios, hemos ido puliendo y todo lo demás, el edificio que les mostraré es este, que tiene como más luz en la parte central. El edificio, esa torre vertical, y el edificio horizontal son los que diseñamos con Javier, que son edificios administrativos y de investigación. Entonces voy a mostrar ahora el aulario, y rápidamente lo haré porque en vista del tiempo, el aulario que diseñamos. Y todos los criterios que les voy explicando son criterios que hemos ido probando a lo largo de todos los proyectos anteriores. Entonces, el primer criterio era, bueno, diseñar un edificio que dure 50 años. Este edificio que dure 50 años en la educación, tampoco lo teníamos del todo claro cómo iba a ser, pero sabíamos que una de las características que debía tener es de tener unos espacios versátiles. Para nosotros era clarísimo que lo que este edificio debía ser es ahora un edificio, o bueno, hace unos pocos años, un edificio con una forma de enseñanza que se adapte a la forma con una forma que se adapte al tipo de enseñanza que se lleva ahora, y que pueda funcionar de X, Y o Z manera después de 50 años. Entonces, lo que hicimos es hacer un edificio que tenga grandes luces. Y en la zona, en Cuenca, como vieron en el edificio que mostró Augusta, hay una fábrica de vigas pretensadas. Dijimos, bueno, vamos a trabajar con ese. Entonces, trabajamos con edificios que tienen unas luces de 17 metros. Colocamos estos diafragmas que están en rojo a 17 metros, con unas vigas doble T pretensadas, de forma que si es que ahora es un aula, después de 20, 30 años, puede ser un aula más grande, o pueden ser aulas más pequeñas, o puede adaptarse a todo tipo de uso. Fíjense cómo la época que estamos viviendo nos está mostrando que la enseñanza va a tener cambios, va a tener ajustes. Quizá los campus van a ser menos necesarios de lo que pensábamos, pero los edificios van a estar allí y se van a poder adaptar a muchos usos. En este caso, fíjense cómo una grada central y 2 gradas de emergencia a los 2 lados de los edificios resolvían todos esos problemas. Resolvían todos los problemas de uso, porque es un gran pasillo central. Esta es una sección por la parte de la grada,
un gran pasillo central, una escalera que comunica a todos los diferentes pisos. Al un costado están unas aulas y al otro costado están otras aulas, con unos paneles livianos, lo livianos, los que no son estructurales, de forma que puedan ser retirados en el momento que a alguien le interese. Y nosotros trabajamos de esto como aulas. Aquí están las aulas en la proporción ajustada al número de estudiantes que necesitamos y con los servicios que se necesitan. Escaleras, elevadores, con el uso pertinente. Al fondo, al lado derecho, hay un orquidiario que era uno de los requerimientos de la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces, lo que ven ustedes al lado izquierdo es la escalera que comunica todos los pisos, un pasillo muy grande con zonas de estancia más importantes. Aquí, este edificio todavía no está usado. Seguramente, o deberían trabajarse muchos elementos de mobiliario para crear subzonas, subespacios, que hagan que esto que es ahora un gran pasillo se convierta en una zona de estancia de muchos estudiantes previo al ingreso a las aulas. Entonces, lo que era importante es diseñar acústicamente, diseñar una solución acústica de forma que este pasillo pueda ser ruidoso y el interior sea, en cambio, un aula con las características del caso. Aquí tenemos un croquis en el que podemos ver todo el estudio acústico que hemos realizado. Claro, estos paneles o estas bandas de madera que vemos aquí, aprendimos en el teatro, aprendimos que si es que uno coloca unos paneles, deja separado y a la parte posterior del panel coloca una lana de roca, coloca un elemento de fibra de vidrio, eso absorbe y absorbe muchísimo. Entonces, para proteger esa lana de roca, que es un material suave, colocamos todos estos paneles de madera que sirven y trabajan acústicamente. Colocamos un videocámara y en la parte superior ya los aislamientos del caso. Toda esta división nos permitirá a nosotros tener un aula que funcione acústicamente mientras en el exterior la vida sea lo más normal posible. Estos son estos espacios de vestíbulo, como les dije, todavía no están usados como para tener las fotos con estudiantes, con profesores en la vida diaria. Esta es la zona de la grada. La grada es un elemento que quizá no puedo explicar ahora. Una sola viga está inclinada que soporta como viga en la parte derecha. En la parte inferior, en cuanto hay el descanso, cambia de uso esa grada, cambia el sentido de usar esa grada, y esta es su relación con el entorno. En realidad, este es un campus que lo que como hace es trabajar con un entorno muy rico, que es esta zona del río. Lo que quisimos es que sean unas aulas muy transparentes. Por ejemplo, esta es una de las aulas que no tiene división en el centro. Esta aula no tiene división en el centro porque quedó como uno de los pequeños auditorios o una de las salas para clases más grandes. Y las otras se colocan los elementos en el centro y podrán ser retirados a futuro. Para nosotros es muy importante la modulación. Como ven, los elementos coinciden, los montantes verticales que rigidizan esa carpintería de aluminio con los paneles de porcelanato. Todo está bastante bien modulado, de forma que esas relaciones son las que dan orden al proyecto. Entonces aquí vemos esta grada que les decía que conecta todos esos espacios. Este es un edificio que se adapta perfectamente a las pendientes del terreno. En Cuenca no hay un terreno plano, o sea, todos los terrenos tienen una pendiente y por lo tanto hay que adaptarse a eso. Ahora lo que voy a explicar rápidamente, porque ahora sí que estamos ya casi con el tiempo al límite, es cómo funcionan estos paneles prefabricados. Estos diafragmas rojos que veían ustedes tienen una cabeza sobre la que se asienta estas vigas pi. Aquí quizás se puede entender, el muro es este elemento que está en gris y la viga T o pi, le llaman los españoles, sobre la que se asienta este elemento. Se hormigona toda esa zona de forma que nosotros podemos tener espacios diáfanos y limpios como estos que vemos aquí, con luces muy grandes, de forma que a futuro se puedan usar de la manera que cada uno crea que es la mejor. Bueno, todos estos elementos, el edificio en este caso sí está bien ubicado en el sentido este-oeste, pero a pesar de eso, por el giro de los 23 grados, la incidencia del sol sí es importante, entonces necesitan unas lamas pequeñas para controlar ese ingreso del sol. Estos paneles se ven así para controlar un poco la escala, ¿no? En los espacios que ustedes ven vacíos, al interior hay un montante de aluminio que es el que separa una ventana con la siguiente.
Esta es la terraza, la vista a la terraza, en la que teóricamente estarán todos los talleres de arquitectura, de dibujo, de proyectos, no son todos comunicados para que todo el mundo vea los trabajos que hacen los otros y afuera tenga un área exterior en el que trabaje todo eso. Bueno, voy a pasar muy rápidamente el proyecto que me pidió un amigo, muy amigo mío de épocas de colegio y universidad, que alguna vez él me decía que no sabía si iba a ser músico o millonario. Como no sabía si iba a ser músico o millonario, ese día hicimos un pacto de que si es que él por cualquiera de las opciones que tome, si íbamos a apostar en que él iba a cantar en mi matrimonio como músico y yo le iba a hacer su plano, el plano de su casa. Claro, él iba a ser millonario porque él tenía claro el negocio, ¿no? Negoció cantar en un matrimonio con el plano de un proyecto. Él tuvo claro, se hizo millonario y trabajó esta vivienda. Es una vivienda que se emplaza en la parte alta de la ciudad con unas vistas importantes sobre esta. Entonces lo que hicimos es trabajar principios parecidos a la casa que mostró Augusto hace un rato. Un área social muy amplia con elementos que otra vez sean los que limiten el uso del un lado o del otro lado. O sea, este muro del que hablaba hace un rato sobre el arquitecto colombiano, ¿no? Este muro que deja algo y toma algo, o este muro que nos permite delimitar el lado, en este caso izquierdo, del lado derecho, y comunicar a su vez o crear un espacio entre esta zona social y los pasillos exteriores. Entonces, esta era una casa que básicamente fue lo mismo, dos losas, una losa como una especie de cimentación y una losa de cubierta. En este caso, este edificio está en la ciudad de Cuenca, por lo tanto, no necesitaba estos elementos verdes para protegerla del sol. La casa anterior está en un valle, que es donde estamos nosotros ahora, que el sol, si es que pega directo, pega fuerte. Entonces, allí sí se necesitan estas bromelias. Aquí no, lo que se necesita es captar el sol. Esta es una casa que capta mucha energía solar. La casa se distribuyó como de una manera muy básica, una zona de dormitorios al lado derecho, la zona social, la zona de servicio al extremo izquierdo. Esta zona de dormitorios al lado derecho debería tener la característica de ser una zona súper segura, por lo tanto, él viaja mucho y quería que cuando él no esté en su casa, esa zona pueda tener una seguridad por potenciales secuestros o lo que fuera. A él accidentalmente le secuestraron cuando era muy joven y pobre, pero en realidad querían secuestrar a otro amigo, entonces a él tiene como esa tara y quería blindar esta casa. Entonces el lado derecho es muy sólido en función de esta seguridad que él siempre quiso conseguir. Y el lado izquierdo, que es de la zona social, no. Entonces aquí lo que vemos es esta losa que en una parte es de cimentación y en la otra parte es una losa que se asienta sobre el terreno que tiene esa pendiente, pero allí estamos viendo todos los elementos estructurales. Estos planos dividen los dormitorios y lo que nosotros hacemos para crear los dormitorios es simplemente colocar los muebles, los armarios, los closets, no sé cómo les llamen ustedes, pero estos elementos en los cuales se ubica la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, con la ubicación de estos muebles más la estructura, nosotros conseguimos casi resolver toda la casa. A eso simplemente había que colocar los cierres de aluminio y vidrio y la casa estaba ya ejecutada. Obviamente, algo de vegetación, que yo siempre quise en el lado izquierdo tenga más vegetación, pero el dueño, y al final creo que el dueño tiene una importante capacidad de decisión, como es obvio, quería que esté como muy abierto. Lo que sí hice es regalarle un árbol muy grande para que después de unos 30, 40 años sea el árbol como significativo de esa zona. Aquí vemos la planta y como ven ustedes la estructura, los baños es lo que está marcado en negro y los muebles son los que están en este gris claro. Este es el ingreso, una puerta amplia, grande, que nos invita a pasar a través de este espacio que sería el vestíbulo exterior. Este es el espacio acogedor. Esta casa se terminó hace unos 5 años, la vegetación ha crecido y está muy bonita. Y en cuanto pasamos de esa puerta que veíamos hace un rato, tenemos otra vez este gran mueble donde él tiene lo que todos pueden tener, un mueble de servicio hacia una sala, un bar, platos, etcétera, etcétera. Una chimenea y como ven ustedes, esa gran vista a la ciudad. Diseñamos también en esta zona ya más íntima
un baño que tenía unas características más singulares. Y este es el contacto entre el exterior y el exterior de esta vivienda. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido de verdad un gusto poder compartir con ustedes estos pocos minutos y contarles la obra que nosotros realizamos, de la cual nosotros estamos contentos porque nos divierte, estamos trabajando en lo que nos gusta. Alejandro, ahora te vemos a vos. Hola, sí. Bueno, bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias, María Augusta. Escucharlos por momentos parecía que estábamos en una clase de la facultad, porque es que aseguro que no exagero. Los chicos que están escuchando, ojalá pudiesen intervenir con sus comentarios. La limitación que tiene este sistema es que solo se puede escribir haciendo preguntas o comentarios, pero no me dejarían mentir. La verdad que por momentos, yo diría que toda la charla, tuve la impresión de que estaba sentado en un aula, escuchando a un profesor de nuestra facultad, hablando de lo que los profesores hablamos todos los días. Hace 22 años que nuestra facultad existe. Y diría que quizás no desde el primer día de clase, pero sí que con el tiempo fuimos perfeccionando y mucho más afirmando cuando vino Helio hace ya un poquito más de 10 años atrás, después también con Javier, pero indudablemente tenemos una coincidencia. Yo creo que este es otro de las reflexiones que me permite hacer esta charla, esta conferencia de ustedes, y que tiene mucho que ver con la experiencia de ustedes en Barcelona y que tiene mucho que ver con la presencia de Javier, bueno, de Javier también, pero esencialmente de Helio, ¿no? Las lecturas de Helio y las varias invitaciones que le hemos hecho a Helio a nuestra facultad, y incluso hasta una vez nos permitimos hacer un viaje con docentes y alumnos a la universidad, a San Pablo, a la Escuela de las Ciudades, para encontrarnos con Helio. Y esto explica de alguna manera la increíble similitud en los argumentos cuando María Augusta hablaba incluso de la relación de la arquitectura con el lugar. Eso me trajo además a la memoria de esa arquitecta catalana que también hizo una magnífica tesis doctoral sobre la obra de Mies, el proyecto como revelación del lugar, de Cristina Gastón, ¿no? Sí. Y cómo todas estas cosas, ya te digo, María Herminia, y todas estas cosas, digamos, Augusta, y todas estas cosas como que van entrelazando esta relación. Estamos tan lejos y tan cerca. Y último que digo, y tan lejos y tan cerca, y también la manera en hacer de la relación de la arquitectura con el lugar ese protagonismo, ¿no? Nosotros en la facultad trabajamos con esta idea de pares dialécticos, ¿no? Donde la forma en su constituirse necesita establecer una relación dialéctica con la materialidad, con el programa, con el lugar. Y estas son cosas a las que cuando comenzó la charla María Augusta hizo referencia. Pues yo digo, increíble, increíble, y la arquitectura lo demuestra, ¿no? Esta arquitectura de estructuras, de prismas lineales que buscan esta relación dialéctica con ese paisaje de naturaleza, de topografías, de muchas curvas, muchas pendientes. Magnífico, magnífico. Bueno, contale de dónde los conoces, Guido. Ahora comento. Antes que nada, María Augusta y Javier, celebramos este encuentro. Lo estábamos esperando, pero muy ansiosos. Así que muchísimas gracias, y como dijo Ale, fue una clase magistral. Estábamos en un aula y una cosita quería comentarles. Es respecto un poco, todo lo que nos han comentado es una pequeña parte de lo que han producido, ¿no? Y me quiero centrar en algo que me llama la atención. Es una apreciación y ustedes me dirán si es correcta o no es correcta, o si es más o menos. Pero en sí me detengo en la tesis doctoral
que hicieron ustedes dos juntos. Te involucro a vos, Javier, porque seguramente fuiste un participante silencioso en el detalle como intensificación de la forma, que es del Instituto de Mies. Hay algo muy curioso en su tesis, y vale decir que nosotros la hemos consumido acá en la universidad, ha sido una referencia, y hay algo muy curioso en la tesis que han producido, que es la conclusión. Primero, el título, obvio que incita a que se concentra en el detalle. Pero cuando escriben la conclusión de la tesis, hay algo que me llama la atención, que son dos apreciaciones que dicen lo siguiente. Dice, finalmente, no se puede olvidar que el conocimiento acumulado del estudio del microcosmos deriva en la observación del macrouniverso. El entendimiento de lo mínimo nos permite ver a la ciudad como el momento de acción del arquitecto, el lugar donde plantear un futuro. El detalle intensifica la obra, pero no lo sustituye. Básicamente lo que hace es darnos el punto de vista con el que mirar. Y luego tienen la siguiente apreciación, que es la siguiente. Dice, sirve también recalcar que la construcción de la forma no tiene escala, y por ende, aquellos principios que sirven para construir forma en los detalles, en los dibujos y en los espacios interiores y exteriores de un edificio, son los mismos que se usan para construir ciudad. Entonces, llamativo cómo, a mi parecer, la tesis de ustedes ha sido un punto de inflexión, ¿no? Terminan concentrándose en el detalle, pero terminan aspirando a la ciudad. Y un poco creo que es como ven la arquitectura ustedes, que no es únicamente desde el ámbito privado, sino me atrevo a decir que lo ven desde el ámbito público, desde lo que promulgan en la universidad con los máster, con lo que han investigado, con las revistas que han publicado. Digo, creo que la arquitectura no se centra únicamente en una cuestión de construir una casa, construir un objeto y listo, sino creo que ustedes lo que están logrando es promulgar la arquitectura como institución, ¿no? En todos esos campos que les acabo de nombrar, sea la revista, sea la universidad, sea el ámbito público, privado, están poniendo la arquitectura como batalla cultural. No sé si estoy en lo correcto, si es así o si es a lo que ustedes aspiran. Bueno, en primer lugar, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, se te escucha bien. Ya. Bueno, en primer lugar, me siento feliz de ver que la tesis se lea. Cuando uno escribe algo, cuando uno ha reflexionado, lo que más quiere es que otra gente lo lea y haga también sus interpretaciones y que esas ideas que en un momento uno tuvo puedan servir para que las otras personas nazcan cosas. Entonces, eso me pone súper feliz, la verdad. Y tú tienes toda la razón. De hecho, cuando yo me pasé reflexionando sobre, justamente veía que a partir de esta reflexión sobre el detalle constructivo, que es una escala súper pequeña, era importantísimo tratar de llegar a las escalas mayores que de algún modo habían sido descuidadas por parte de los arquitectos. Nos habíamos concentrado en las escalas menores y habíamos dejado el espacio público, el barrio, la ciudad y el territorio solamente en manos de planificadores, sociólogos, en fin. Entonces decía que a partir de esta reflexión yo fundé el grupo de investigación en ciudades sustentables, más conocido como YACTA Lab. El YACTA Lab es ahora el espacio en el que trabajo y justamente YACTA viene de una palabra quito que significa el territorio al cual me pertenezco. Y lo interesante de todo esto es que en esta escala que se debe trabajar inevitablemente a nivel interdisciplinar, el arquitecto aún ahí tiene que mantener la parte que nos caracteriza, nuestro oficio, que es esa capacidad de ordenar el espacio construido. Entonces hemos tenido una experiencia muy bonita. Me encantaría compartirles la página web del YACTA Lab para aquellos que les interese ver, es yactalab.ucuenca.edu.es. Y a partir de ahí, entonces, hemos hecho reflexiones, por ejemplo, sobre la casa, las transformaciones del espacio doméstico, la relación de la casa con lo público, el espacio público como el espacio de encuentro, el espacio colectivo, y también, obviamente, la forma urbana y cómo esta forma urbana incide sobre diferentes comportamientos, y más en un siglo complejo, como es el siglo XXI, en donde necesitamos encontrar respuestas frente a los grandes desafíos, uno de ellos,
las pandemias que justamente estamos viviendo hoy. Entonces, tú Claro. has sido muy perspicaz al encontrar en esas conclusiones de la tesis justamente lo que sucedió después, al menos con mi accionar personal, que ha sido el subir de escala. Bueno, en cambio, la verdad, yo he estado más recluido por la arquitectura en sí misma, ¿no? Pero aprovechando de la arquitectura, como expliqué en la primera parte de la conferencia, aprovechando de la arquitectura para construir espacios urbanos, haciendo que esta arquitectura tenga la analogía de con este muro de salmón, o sea, que toma algo, deja algo. Esta arquitectura construye espacio y por el un lado y construye o crea espacio por el otro lado. Hemos estado trabajando seguramente retroalimentándonos, porque cada uno obviamente lleva sus actividades, pero seguramente retroalimentándonos para conseguir lo que ahora les hemos expuesto, ¿no? Arquitectura muy vinculada a la ciudad, arquitectura en este caso muy vinculada al campus, pero este campus es parte de la ciudad, o sea, siempre trabajando en encontrar estos límites correctos. Bien. Yo me sumo a lo gratificante que fue escucharlo. También un poco repitiendo las palabras de Guido y de Alejandro, de que nos sentimos como muy representados por la visión que tienen de la arquitectura, del rol que tiene el arquitecto, el lugar que ocupa el oficio. Entonces, todos son temas, y el abordaje que dieron, que fue una teórica magistral, repasando también conceptos de lo que entienden por arquitectura y lo que entienden del proyectar arquitectura. Entonces es como que nos sentimos muy identificados y muy gratificados. También repito las palabras de Guido que la estábamos esperando en las comunicaciones con Javier. Javier nos decía que nos mantengamos en contacto con ustedes. Ahora también entiendo por qué, entiendo un poco más por qué. Entonces, como que agradecerles mucho la charla y el haber mostrado la producción arquitectónica. Había dos cuestiones que me interesaban. También, por un lado, que nos motiva, porque siempre estamos los arquitectos en la disyuntiva de lo deseable y lo posible, ¿no? Entonces, acercarnos a estas arquitecturas en las cuales compartimos contextos de fragilidad, nos hace volver a tener esa energía de que es posible hacer buena arquitectura en estos contextos, ¿no? Más allá de la precariedad con la que a veces nos toca operar, pero digamos, ustedes no pierdan la expectativa de hacer permanentemente buena arquitectura. Y me acordaba en esa relación que hacía Guido de las escalas me acordaba, hace poco encontramos un texto de Lampugnani que él hablaba de que una obra con muy buenos detalles o con excelentes detalles, pero mal implantada, muchas veces no llegaba a ser una buena obra de arquitectura, y que una obra bien implantada, pero con detalles más modestos, seguía siendo una buena arquitectura. O sea, esa condición del encuentro entre arquitectura y lugar que daba, o sea, que enmarca la buena arquitectura. Acá lo reconocí en los dos aspectos, ¿no? Digamos, edificios como que hay un trabajo muy grande en la condición de implantación. Sobre todo me impactó la escuela, esos pabellones, ese corte extrudado, ese corte que con una sección donde resuelven todo el programa, me pareció como una pieza fantástica para seguir analizándola, para seguir estudiándola. Entonces, la consulta era, Augusta, vos marcaste 5 escalas de trabajo y nombraste una. ¿Esas 5 escalas tienen como identificada en el proceso de proyecto? O sea, ¿lo usan como matriz operativa el hecho de identificar 5 escalas? A ver, yo ahora la uso mucho más bien para ya los trabajos posteriores. La verdad es que esas 5 escalas se han ido clarificando paulatinamente. No diría que desde las primeras obras que hicimos estábamos mirando también el territorio,
pero paulatinamente sí, porque lo que a mí me gusta pensar es que las escalas no son solo escalas espaciales, de algún modo también son escalas temporales. Cuando hablamos de lugar, a mí me gusta pensar mucho que también hablamos de época. Es decir, una obra hecha hoy, en el 2020, en América Latina, en los Andes, en un valle de Cuenca, tiene un tema de temporalidad también. Entonces, el lugar es más complejo. Y cuando empezamos a reflexionar sobre el lugar, entonces sí, también las escalas entran, ¿no? Por eso me gusta inclusive contarles el nombre del grupo de investigación, porque el grupo de investigación es el territorio al que me pertenezco. Entonces, fíjense cómo el territorio ya está hablando de una escala mayor, que no es ni siquiera solo la ciudad, ni el barrio, ni la calle, es más, es más. Yo creo que si, conforme hemos ido madurando con la arquitectura, me parece que se han ido clarificando, como digo, estas escalas, y comparto contigo el tema de que quizá responder más correctamente al lugar resulta más importante y más en las condiciones de América Latina. De hecho, varias de las obras que nosotros hemos proyectado, donde hemos definido todos los detalles, luego han sido construidas, por ejemplo, por el sector público que ha hecho un concurso y hay un constructor X que la ha tenido que edificar. Y claro, nosotros ya no tenemos un control riguroso sobre el detalle. No tenemos, porque muchas veces no se contrata la dirección arquitectónica. Y justamente eso pasó con la escuela Paiguara, con el Colegio Paiguara. Nosotros no tuvimos ya influencia alguna sobre su proceso constructivo, pero como estaba tan clara la estructura, como esa sección constructiva era tan evidente, la cumplieron. Y entonces nos sentíamos felices porque esa sección se cumplió. Posteriormente, los detalles de la barandilla, los detalles de la carpintería ya no se cumplieron. Ya no se cumplieron y no importa. Nosotros nos lamentábamos justamente con Javier García Solera y le decíamos, ay, es que las modulaciones que habíamos planteado para las carpinterías no cumplieron, es que el detalle de la barandilla cambiaron. Y él nos decía, no se preocupen, esto no se da nadie cuenta, solo ustedes. Lo importante es la concepción global del proyecto, esa respuesta al lugar, esa sección constructiva general, esa calidad ambiental, lumínica, de iluminación se haya cumplido, porque al final el edificio está cumpliendo esa función que es educar a niños pobres del Ecuador. Y claro, él nos tranquilizó y dijo, lo demás, bueno, ¿qué importa que no hayan modulado totalmente? ¿Qué importa? Y creo que en eso tiene razón, esa respuesta al territorio, entendiéndolo como espacio y tiempo, es lo más importante. Sí, en ese sentido, otra vez apelando al querido Helio, la relación con el material de proyecto, ¿no? Es decir, como un paisaje, como un programa, como esto que decía recién María Augusta, de resolver la necesidad de los chicos que van al colegio, se convierte en material de proyecto. Y es precisamente eso una manera de enraizar el proyecto en esa necesidad, en ese sitio, en esa materialidad, y que incluso yo lo vuelvo a recuperar en lo que nos cuenta Javier cuando habla del teatro, ¿no? El tema de los planos acústicos que se suspenden arriba de la platea y que el diseño y que incluso la inclusión de esos elementos vuelven a constituirse en material de proyecto. Y me viene a la memoria un proyecto de Amancio Williams, que es precisamente un teatro que nunca se construyó, una sala de música, no un teatro, donde la forma de la sala de música está generada por el punto por el corte de mejor acústica para resolver toda la sala de música en relación a ese punto. Entonces digo, otra vez, ¿no? Es decir, cómo la forma está tan atada a esas condiciones que hacen justamente, que son los que le ponen, por un lado, límite a la forma, pero por otra parte también le ponen estímulo, ¿no? Es decir, en definitiva, esos materiales de proyecto estimulan y al mismo tiempo limitan. Y hace que la forma no se convierta en una pura forma, porque sí, sino que esté muy enlazada, muy articulada con el programa, con el lugar, con el diseño de la materialidad, que así también nosotros llamamos mucho al tema del detalle. Por ejemplo, nosotros cuando ejecutamos el proyecto del Teatro Carlos Cueva, ejecutamos con obreros que son obreros de planta de la universidad. Lo normal es que todo el mundo piense que los obreros que ya pertenecen
un espacio para una entidad pública, son obreros que no van a trabajar bien, que no están motivados, que no van a hacer su trabajo como hace la empresa privada. Y en este caso lo que nosotros conseguimos fue explicar a todos ellos que tenían experiencia de años en proyectos más pequeños, explicar a todos ellos cómo se debía desarrollar ese proyecto, recibir las sugerencias, entregar también sugerencias, trabajar conjuntamente con ellos hasta llegar al punto en el que llegamos. Es un edificio muy bien ejecutado. Tuvimos la suerte de poder dirigir también la ejecución, pero los obreros, las personas que trabajaron ahí, eran personas de planta de la universidad comprometidas con el proyecto. Y eso fue muy bueno porque cambia también una mirada, un tópico que existe en todas nuestras sociedades, de que la gente que es un empleado público no hace bien su trabajo. Pues hicieron muy bien su trabajo, recibieron muy buenas sugerencias, y el proyecto que ya tiene más de... el sonido. El proyecto que ya tiene más de 10 años está impecable. O sea, uno entra y siente que ese proyecto está ejecutado hace 2 días. Algo que quizás conviene contarles también, sobre todo por los estudiantes que nos pueden escuchar, es que nosotros utilizamos mucho losas pretensadas, vigas pretensadas, pero ese es un recurso local. La segunda fábrica más grande de pretensados del Ecuador justamente está localizada a pocos kilómetros de Cuenca y a poquísimos kilómetros de la escuela. Entonces, usar estas losas pretensadas de 12 metros era también hablar de sostenibilidad local. Aunque pueda parecer extraño, pero es así. Y porque algunas personas pueden creer que transportar estas losas, colocarlas con grúas, puede resultar complicado y fuera de lugar para una escala rural. Pero dado que la fábrica está casi ahí, es muy, muy interesante también haber usado uno de sus productos, ¿no? Y hay otro elemento también, ya que hablamos de las disponibilidades materiales, digamos, que ofrece un sitio, o en este caso tecnológico. Ustedes utilizan muchísimo el ladrillo. Y nosotros también tenemos muchísimas, sobre todo algunos lugares del país, no todos, pero en La Pampa, digamos en la zona de La Pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, hay un arquitecto, Manolo Bortagaray, que alguna vez definió al ladrillo como la pampa horneada, ¿no? Es decir, esta cosa del suelo de la pampa horneada, y eso es el ladrillo. Qué imagen tan poética y tan ajustada a esta mirada del arquitecto sobre las condiciones, no sobre las condiciones, sobre las posibilidades que ofrece un lugar, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Cuando a veces hablamos con algunos compañeros de Europa, ellos de ladrillo visto, este ladrillo quemado de cerámica, les parece que es contaminante. Sin embargo, para nuestros lugares es un producto local, es un producto que involucra mano de obra local, es un producto también que implica sabiduría de generación en generación. Es más, para algunas obras que no las mostramos hoy, nosotros hemos pedido que nos fabriquen ladrillo especial, de tamaños especiales, más largo, más estrecho, en fin. Y eso es posible porque es a la final un trabajo local y artesanal. Entonces yo creo que recuperar la sabiduría local en cuanto a materiales constructivos también es parte de hacer buena arquitectura vinculada al lugar, ¿no? Exactamente. Había un tema que lo cruzo con la charla que tuvimos hace un par de semanas con Fernando Viegas, de San Pablo, que él hizo también un acercamiento a la producción arquitectónica de su estudio a partir de un texto de Marcel Breuer que era Sol y Sombra. En ese encuentro también entre arquitectura y digamos, y contexto, pero visto desde una perspectiva un poco más amplia. Lo que me atrae también de estas últimas dos ponencias, la de Fernando y la de ustedes, es que el acercamiento al lugar no es una cuestión que tienda a un discurso mimético o romanticista en torno al lugar, sino como un hecho instrumental operativo de proyectos. Digamos, la arquitectura latinoamericana ha caído muchas veces en esa trampa de creer el lugar desde una visión muy romántica y muy casi con una impostura de respeto. Acá lo noto a la noción de lugar, territorio, paisaje, como instrumento operativo. Un poco hago el paralelismo con la charla de Fernando, porque parecía lo mismo, ¿no? Son arquitecturas que las reconoces propias de un lugar,
pero sin caer en una condición de mímesis o discurso que de alguna manera empalaga esas arquitecturas, ¿no? O sea, son el encuentro tiene un equilibrio y una armonía. Entonces, también por ese lado me da mucho placer la charla que hoy nos compartieron. A nosotros nos parece que cuando se habla de identidad, a lo que intentamos nosotros hacer con los proyectos es hacer que los proyectos sean idénticos a lo que deben ser. Ahora, ¿qué es del idéntico a lo que deben ser? Y ahí empieza el análisis de todo esto, el entorno, el lugar, etcétera, etcétera. Sí, les confesamos que cuando hicimos nuestra primera obra en Cuenca, allá por el año 2004-2005, recibimos varias críticas de parte de arquitectos mayores que habían sido nuestros profesores, y la crítica iba orientada a decirnos que, uy, es que eso no respeta la identidad cuencana, la identidad cuencana. Entonces nosotros tuvimos que hacer una elaboración teórica sobre la identidad. Y les confieso que durante varios años yo tuve que hacer conferencias para explicarles qué entendíamos por identidad. Y claro, salió un ejemplo bien bonito que yo lo he expuesto varias veces, porque Cuenca es Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO, tiene ese galardón. Entonces yo les preguntaba lo primero a mis profesores que me estaban criticando y a mis ex profesores, y les decía, a ver, ¿el centro de Cuenca es parte de la identidad? Y ellos decían, por supuesto, el centro histórico de Cuenca es nuestra identidad. Y yo les decía, pero fíjense, ahí hay casas, la mayoría que tienen una influencia francesa, y un grupo de casas tienen influencia alemana. Son casas de fines del siglo XIX y comienzos del XX con esta influencia fuerte. Y claro, ellos se quedaban pensando y decían, uy, bueno, entonces sí, eso no es parte de la identidad. Y yo decía, a ver, hay un hermoso convento de claustro colonial que tenemos en la ciudad. Entonces yo les preguntaba, ¿y este convento colonial de muros de tierra de unos 50 metros de ancho por 9 a 12 metros de alto es parte de nuestra identidad? Y ellos decían, por supuesto que eso es parte de nuestra identidad. Bueno, pero eso fue construido por los españoles que conquistaron América, porque es colonial. Entonces, ¿qué? Aquí hay una influencia española, y se quedaban pensando. Y luego decía, y estas construcciones de piedra perfecta, incásica, porque en Cuenca tenemos asentamientos incásicos súper importantes, de estas piedras perfectas que se unen en todos los lados, decía, es parte de nuestra identidad, y ellos decían, bueno, claro, digo, pero eso construyeron los incas que vinieron desde el Perú e invadieron estos lugares. Entonces, llegábamos a la conclusión, y de ese modo yo les podía explicar que lo que importa cuando hablamos de identidad es la calidad de las cosas. Todas estas cosas que yo les mencionaba a ellos eran las cosas de alta calidad, y nos encantaba percibirlo como parte de nuestra identidad. Entonces, cuando hablamos de la arquitectura contemporánea, la moderna o la contemporánea del siglo XXI, lo que importa es que sea arquitectura asentada en esta realidad, en este lugar, con excelentes secciones constructivas y con una solución del programa adecuado. Esa es la arquitectura de la cual vamos a estar a futuro orgullosos y va a ser parte de nuestra identidad. Entonces, gracias a este ejemplo que yo usé, ellos fueron entendiendo que lo que importa realmente es eso, la buena arquitectura. Porque, claro, en la ciudad hay cantidad de mala arquitectura y nadie quiere sentirse identificado con eso, ¿no? Entonces, con ese argumento hemos podido ir construyendo una nueva visión de que la identidad es algo vivo, es algo que se va haciendo día a día, no es algo del pasado, es algo del pasado y del presente, y se sigue haciendo, y por ende la identidad en cuanto a arquitectura construida tiene que tratar de hacerse con la máxima calidad. María Augusta, entonces una pregunta les hago, y digamos, además de ustedes, ¿qué otra gente, qué otros arquitectos, digamos, de alguna manera siguen esta idea de la arquitectura en relación al sitio, pero con una mirada absolutamente moderna? Bueno, cuando regresamos de Barcelona en el 2004, hicimos conjuntamente con Javier y con el apoyo de los profesores y de compañeros también de América Latina que habían estudiado en el doctorado de proyectos arquitectónicos, hicimos una maestría. Y este máster, digamos, ha formado a más de 160 personas, ha tenido ya 6 convocatorias, todas muy exitosas, y en ella han participado arquitectos del Ecuador, de todas sus ciudades, y también del norte de Perú. Y gracias a esta formación permanente y a este debate y conversación permanente, realmente estas ideas han ido madurando.
lo que nosotros decíamos cuando recién llegamos a Ecuador es que si no teníamos interlocutores con quienes seguir profundizando y teorizando todo este tema de la arquitectura, pero asentándolos en lo local, no iba a avanzar la arquitectura en el Ecuador. Pero gracias al máster hemos construido este gran grupo de interlocutores. Entonces ahora hay muchísimos excelentes arquitectos en varias ciudades del Ecuador, también al norte del Perú, y nos invitamos mutuamente, nos mostramos la obra, conversamos, somos jurados de concursos, vamos a conferencias, es decir, hay un ambiente en donde se puede debatir sobre arquitectura de buen nivel. Además de esta red, hemos conformado una red importante con los profesores. Y desde allí viene nuestra amistad que se ha ido cada vez solidificando más, por ejemplo, con Javier o con el mismo Helio o con muchos de los profesores que vienen repetidamente acá a seguir compartiendo su conocimiento y en realidad a seguirnos enseñando, a seguirnos mostrando todo lo que ellos hacen y nosotros seguimos aprendiendo, seguimos enriqueciéndonos. Y esto empezó en realidad porque alguna vez cuando regresamos en el 2005, la USTA me dijo, voy a llevar toda esta información que hemos asimilado acá en Barcelona al Ecuador. Yo le dije, pero ¿para qué llevas eso? Mejor que solo seamos nosotros los que sabemos y vamos a ser los arquitectos únicos en Cuenca y en el Ecuador. Y me dijo, no, la buena arquitectura se hace compartiendo con los demás, enriqueciéndose de los demás. Y yo doy fe ahora, después de 15 años, que esta maestría de proyectos al que más ha enseñado es a mí, a seguir mejorando, a seguir depurando, a entender cada vez la profundidad de cada uno de los discursos de los profesores, o a entender cómo ellos veían y cómo ellos ven ahora. El mismo Helio, por ejemplo, toda la evolución que ha tenido desde el 2000 hasta ahora, cómo su discurso no es estático, el discurso va cambiando, aunque sea muy sólido en su parte medular, o el Javier, o así tantos otros profesores. Hemos tenido profesores de altísima calidad que vienen acá, se comprometen, son felices y bueno, compartimos aprendizajes. Y una última cosa que también ha sido súper interesante es que con el paso de los años también vamos madurando. Y vamos madurando, los que antes éramos estudiantes, ahora también somos ya arquitectos y profesores. Entonces, no es solamente ya un recibir conocimiento, es un compartir conocimiento. Los primeros estudiantes de la maestría del año 2005 son grandes arquitectos, han ganado bienales y somos compañeros, somos colegas y podemos dialogar y retroalimentarnos mutuamente, igual con los profesores que en su momento vinieron de Barcelona. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé, Javier, Kai y Guido, si algún comentario más, si no los dejamos tranquilos. Yo uno muy corto, que con todo esto que nos están comentando, creo que nos sentimos muy identificados y creo que hay algo que nos une y que tenemos en común, ¿no? Diría esta palabra, el sur. Digamos, nosotros hoy nos localizamos casi en el sur de nuestra región, ustedes también con Cuenca, y creo que lo que nos está uniendo también es el sur, lo que es allá Barcelona, ¿no? Digo, me parece que el sur nos asienta bien, y no, y un poco preguntarles esto que nos están compartiendo, el posicionamiento que ustedes tienen, me refiero a ustedes como colectivo, ¿no? Como comentaban con estas personas que han hecho el máster con la universidad, el posicionamiento que tiene Cuenca hoy respecto a la arquitectura y respecto a lo que tienen como contexto ustedes Quito y Guayaquil. Bueno, a ver, Ecuador es un país pequeño, pero tiene unas realidades muy marcadas, muy diferentes entre las distintas regiones. Bueno, pasa en todos los países, pero al ser el Ecuador tan pequeño, es muy notorio. Entonces, Guayaquil es una ciudad con unas características muy distintas. Quito, a su vez, al ser la capital, en fin. Cuenca es una ciudad que yo diría es privilegiada dentro del contexto ecuatoriano, no solamente por su situación geográfica, espacial, los ríos, en fin, sino también por su situación socioeconómica. Cuenca tiene la mayor clase media del Ecuador, a diferencia de las otras ciudades que mencionas, no tiene ningún suburbio ni sectores empobrecidos grandes, ¿no? No digo que no tenga pobres, pero no masivamente.
Entonces, eso también le pone a Cuenca en una situación de privilegio y mucho más cuando tiene varias universidades y entre esas la nuestra, que conecta muchísimo con el mundo internacional. Es decir, somos una ciudad intermedia en la mitad de los Andes, pero tenemos mucha vinculación, no solamente en el área de la arquitectura, sino en muchas áreas, tenemos muchas redes internacionales. Y de ese modo también creo que Cuenca ha permitido que desde ahí se expanda esta reflexión sobre la arquitectura rigurosa, esta arquitectura que tiene un proceso de concepción, ligando las cosas importantes del oficio, sin estos temas miméticos ni historicistas que a veces también se han dado mucho en América Latina. Y creo que eso es una ventaja y también un privilegio, digamos, de algún modo, ¿no? También Cuenca, les cuento que por tener este clima que ya les contamos, que es una suerte de primavera eterna, ha sido un lugar que ha traído a muchos personajes extranjeros a vivir en ella. Mucha gente ha decidido pasar luego de su jubilación y hacer de Cuenca su lugar de residencia. Esto obviamente ha ido generando dinámicas especiales dentro de la ciudad. Pero bueno, de algún modo, la arquitectura previa a nuestra presencia también tenía ya calidad. Al contarles que Cuenca es patrimonio de la humanidad, justamente por su centro histórico, el damero, la forma urbana colonial y cómo esto se había conservado de buena manera, esta arquitectura republicana que ya les comenté también, de origen francés, tiene altísima calidad. Es decir, que las cosas no son antojadizas, no se dan súbitamente, tiene que siempre haber un proceso previo. Y creo que Cuenca tuvo ese proceso durante siglos, ¿no? Y que permitió obviamente que ya en su momento llegue esta nueva arquitectura y que ahora podamos ver buena arquitectura en la ciudad también. Bueno, magnífico, María Augusta y Javier, les agradecemos mucho y a la distancia les mandamos un gran abrazo latinoamericano. Empezamos hablando de hermanos latinoamericanos y qué mejor que despedirnos con un abrazo de hermanos latinoamericanos. Nos vamos a seguir encontrando, vamos a buscar la forma de interactuar entre lo que hacen ustedes en la universidad y lo que hacemos nosotros, y creo que alguna vez siempre fantaseamos nosotros acá la idea de que alguna vez deberíamos como construir un mapa de América Latina de los distintos puntos que tenemos coincidencias, y seguramente algún día lo vamos a hacer y nos vamos a sorprender. Somos mucho más de los que pensamos, yo creo. Yo creo que sería un hermoso proyecto de investigación que además nos permitiría constituir una red. Si es que se anima, aquí estamos para apoyar. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy lindo hablar con ustedes. Un gran abrazo también acá a la distancia y para nosotros compartir con ustedes pocas horas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós, adiós. También. Que estén muy bien. Igualmente, adiós.